El eco de los cánticos sagrados resonaba en las colinas de Sión cuando el joven Asael ascendió las escaleras del templo. El pergamino de los Salmos, oculto durante generaciones, yacía perdido en los oscuros corredores subterráneos del santuario. La leyenda decía que quien lo encontrara desataría el poder de la palabra viva, una voz capaz de hacer temblar montañas, calmar tempestades y convocar ángeles. El rey Josafat, acosado por enemigos desde las sombras, había enviado a sus guerreros a buscarlo, pero ninguno regresó. Solo Asael, un escriba huérfano con un corazón ardiente por la verdad, se ofreció a descender. «Hijo, recuerda, la fe es la llave», susurró el anciano sacerdote antes de que Asael se adentrara en la penumbra. El aire era denso, impregnado de incienso y misterio. Los muros estaban tallados con versos de David, los mismos que un día guiaron a Israel a la victoria. Asael acarició las inscripciones y sintió su alma estremecerse al leer. «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Pero justo cuando avanzaba hacia el altar subterráneo, un susurro gélido le heló la sangre. ¿No estaba solo? ¿Quién osa despertar la voz del león sagrado? Rugió una sombra colosal desde la oscuridad. Asael sintió un temblor recorrer el suelo mientras la sombra colosal emergía de las tinieblas. Sus ojos resplandecían como brasas encendidas, y su voz retumbaba como un trueno atrapado en una caverna. «Has leído las palabras sagradas, ahora enfrentarás su guardián». El joven tragó saliva. Sabía que no podía huir. Sus dedos temblorosos se cerraron alrededor del pequeño rollo de cuero donde copiaba los salmos de su maestro. Si la palabra viva tenía poder, debía confiar en ella. Respiró profundo y recordó los cánticos de su infancia, aquellos que su madre recitaba al amanecer. «Jehová es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confiaré». De repente, la sombra se estremeció. Sus contornos se difuminaron por un instante, como si la luz de la verdad la estuviera hiriendo. Asael vio su oportunidad y dio un paso al frente. «No temo, porque mi Dios es mi escudo». La criatura rugió con furia, pero su voz ya no era tan imponente. Era como si los mismos cánticos que protegieron a David en los campos de batalla resonaran ahora en ese abismo. Pero entonces, el guardián alzó una garra de humo y la dejó caer sobre Asael. El joven cerró los ojos, esperando el golpe. El aire se rasgó con un estruendo. Asael sintió el peso del golpe acercarse, pero justo antes del impacto, una luz dorada brotó de su pecho. La garra de sombra se desvaneció al contacto con aquel resplandor, y un rugido de agonía llenó la cámara subterránea. El joven cayó de rodillas, jadeando. Miró sus manos y vio como un símbolo ardía en su piel, un león con alas extendidas, grabado con fuego celestial. «El sello del ungido», murmuró la sombra, retrocediendo con temor. Asael no entendía lo que ocurría, pero su instinto lo llevó a hacer lo único que siempre le había dado paz, alzar su voz en alabanza. «Alabaré a Jehová con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas». El suelo tembló, y las inscripciones en los muros comenzaron a brillar. La criatura rugió de nuevo, pero esta vez con desesperación. «Basta», aulló, «las palabras de David son cadenas para mí». Pero Asael ya no sentía miedo. Cada versículo que pronunciaba era como un filo de espada contra la oscuridad. El guardián se retorció, su silueta disipándose como humo al viento. Y entonces, todo quedó en silencio. Asael se puso de pie con dificultad y avanzó hacia el altar. Sobre la piedra sagrada descansaba el pergamino perdido de los Salmos. Al tocarlo, una ráfaga de viento recorrió la cámara, y el eco de una voz susurró en su mente. «Has despertado la voz del león sagrado. Prepárate, pues las naciones temblarán al oír su llamado». El joven cerró los ojos, comprendiendo que su viaje apenas comenzaba. Asael sostuvo el pergamino con ambas manos y sintió su calor sagrado extenderse por su cuerpo. El aire a su alrededor se volvió denso, cargado con una energía que parecía vibrar en cada partícula de polvo suspendida. De repente, las letras del pergamino comenzaron a brillar, y el eco de antiguas voces llenó la cámara. Era como si los propios salmistas de Israel cantaran desde las páginas,
un coro celestial que resonaba con poder. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Asael sintió una fuerza desconocida brotar en su interior. Su mente se llenó de visiones, ejércitos marchando, reyes inclinándose, ciudades enteras rindiéndose ante la majestad del Altísimo. Y en el centro de todo, el león sagrado rugía, su voz sacudiendo la tierra. Pero antes de que pudiera procesar todo, un estruendo sacudió la caverna. La tierra se partió bajo sus pies y una grieta se abrió, revelando un abismo de llamas. Desde el fondo de la oscuridad, una nueva figura emergió. No era una sombra como el guardián anterior, sino algo peor, un hombre envuelto en un manto negro, con ojos rojos como brasas y una sonrisa llena de burla. Veo que el muchacho ha encontrado el pergamino, dijo con voz fría. Qué lástima, no vivirá para leerlo. Asael sintió un escalofrío. Sabía quién era. El príncipe de la desolación, aquel que se alimentaba del miedo de los hombres y buscaba extinguir la voz de Dios en la tierra. El joven apretó el pergamino contra su pecho. No podía fallar ahora. El príncipe de la desolación avanzó con paso lento, seguro de su victoria. Su túnica negra se deslizaba como humo sobre el suelo de piedra, y el aire a su alrededor parecía absorber toda luz. Has despertado un poder que no comprendes, niño. Su voz era un susurro venenoso. Ese pergamino no es para los mortales. Dámelo, y te perdonaré la vida. Asael sintió el peso del pergamino en sus manos. La tentación de rendirse susurró en su mente, pero entonces recordó las palabras que su madre le enseñó cuando era niño. 1000 caerán a tu lado, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Inspiró profundo y apretó los dientes. No iba a ceder. El poder de los salmos no es tuyo. Exclamó, alzando la voz. Este es el canto de los justos, la fortaleza de los hijos de Dios. Y no lo entregaré. El príncipe sonrió con desprecio. Entonces, muere con él. Alzó su mano, y una ráfaga de oscuridad salió disparada hacia Asael como una lanza de sombras. El joven cerró los ojos y, sin pensarlo, gritó con toda su alma. Jehová es mi escudo y mi defensa. En él confiaré. En ese instante, el pergamino explotó en un resplandor dorado. Una barrera de luz emergió a su alrededor, disipando la oscuridad antes de que pudiera alcanzarlo. El príncipe de la desolación rugió, cubriéndose los ojos ante el brillo celestial. Pero no cayó. Se mantuvo firme, con odio ardiendo en su mirada. Interesante, murmuró, recuperando la compostura. No eres un simple escriba, después de todo. Chasqueó los dedos, y a su alrededor, sombras comenzaron a alzarse, formando figuras humanoides con espadas negras. Un ejército nacía de la penumbra. Veamos si tu fe es lo suficientemente fuerte cuando estés solo contra la oscuridad. Asael apretó el pergamino contra su pecho y respiró hondo. No estaba solo. Nunca lo había estado. Porque la voz del león sagrado rugía dentro de él. Las sombras cobraron forma, sus cuerpos oscuros reflejaban una maldad antigua, inquebrantable. Asael miró a su alrededor y sintió como la desesperación intentaba envolverlo. Eran demasiados. Cada espectro portaba una espada ennegrecida por la corrupción, y sus ojos brillaban con el mismo fulgor maligno del príncipe de la desolación. Pero entonces, el pergamino vibró en sus manos, y una brisa cálida, como un aliento divino, recorrió la caverna. Asael cerró los ojos y escuchó la voz de su alma recitando. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La luz dorada estalló desde su pecho, extendiéndose como un río de fuego celestial. Los espectros se estremecieron, retrocediendo por un instante, pero su líder no les permitió huir. «Atacad», ordenó el príncipe con furia. Las sombras cargaron contra Asael. Sus espadas descendieron con fuerza, listas para partirlo en dos. Pero en ese instante, el suelo tembló y un rugido ensordecedor sacudió la caverna. Desde la luz dorada emergió la silueta de un león colosal, su melena resplandecía como el sol y sus ojos ardían con la gloria de los cielos. Con un salto majestuoso,
la bestia se interpuso entre Asael y los espectros, desatando un rugido tan poderoso que las sombras se disolvieron como humo en el viento. El príncipe de la desolación retrocedió, con los ojos abiertos de par en par. Imposible. El león sagrado ha despertado. Asael sintió como su espíritu se elevaba. Sabía que ya no era un simple escriba. Ahora era el portador de los cantos del león. Y con ese poder, estaba listo para enfrentar la oscuridad. El león sagrado se alzó en toda su majestad, su melena dorada ondeando como fuego celestial. Su sola presencia hacía que el aire vibrara con una fuerza indescriptible. El príncipe de la desolación, por primera vez, parecía dudar. Su manto negro tembló, y sus dedos, antes firmes como el hierro, se crispaban con nerviosismo. «Esto no cambia nada», gruñó, tratando de recuperar su compostura. «La oscuridad es eterna». Asael sintió la energía del pergamino arder en sus manos. Sabía que no podía detenerse ahora. La oscuridad huye cuando la luz canta, y hoy la palabra rugirá como nunca antes. El joven alzó el pergamino y comenzó a recitar con voz firme. «Levantaos, oh puertas eternas, y alzaos, vosotras, puertas antiguas, y entrará el Rey de Gloria». El león sagrado rugió con tal intensidad que el eco se expandió más allá de la caverna, sacudiendo la tierra. Desde las grietas del techo, rayos de luz dorada comenzaron a filtrarse, como si los cielos mismos descendieran para presenciar la batalla final. El príncipe de la desolación retrocedió otro paso. «Silencio», aulló. «No pronuncies esas palabras». Pero Asael ya no podía ser callado. «¿Quién es este Rey de Gloria?» «Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla». La luz se hizo insoportable para la oscuridad. Las últimas sombras a su alrededor se desvanecieron con gritos de agonía. El príncipe intentó resistir, pero el león sagrado avanzó, y con un último rugido, su voz explotó como un trueno divino. El príncipe gritó de ira y desesperación cuando su cuerpo fue envuelto en llamas doradas. Su silueta se desvaneció en la luz, y la caverna entera se iluminó como si el sol hubiera descendido a la tierra. Cuando todo terminó, Asael cayó de rodillas. Lo había logrado. Pero algo dentro de él le decía que esta victoria era solo el principio. Asael permaneció de rodillas, sintiendo aún la vibración del rugido sagrado en su pecho. La caverna, antes un abismo de sombras, ahora estaba bañada en una luz dorada y pura. El león sagrado se mantenía a su lado, con su mirada firme y sabia, como si esperara algo más. El pergamino seguía ardiendo en sus manos, pero no con fuego destructivo, sino con un calor reconfortante. Asael lo abrió con reverencia y vio que las antiguas escrituras ahora brillaban con una luz que parecía viva. Y entonces, una voz resonó en su mente, profunda como el trueno pero dulce como la brisa matutina. La batalla ha sido ganada, pero la guerra apenas comienza. Asael alzó la vista y vio que el león sagrado lo miraba directamente. Su voz no venía de su boca, sino de su esencia, de la luz que lo componía. «¿Qué quieres decir?», preguntó el joven, con el corazón aún acelerado. «El príncipe de la desolación ha sido desterrado de este lugar, pero su influencia no ha sido destruida. Sus legiones aún acechan en los reinos de los hombres, susurrando miedo y desesperanza en los corazones débiles». Asael apretó los puños. No podía permitirlo. «Dime qué debo hacer». El león inclinó su majestuosa cabeza y las palabras del pergamino comenzaron a danzar en el aire, como si fueran notas de una sinfonía celestial. «Debes llevar los cantos del león a las naciones. Debes proclamar la voz del Altísimo y despertar a los dormidos». Asael sintió el peso de la misión sobre sus hombros. Ya no era un simple escriba, sino un mensajero del poder divino. Se puso de pie, su fe más fuerte que nunca. «Iré. Haré que la voz del león sagrado resuene hasta los confines de la tierra». El león sagrado rugió una vez más, y con ese rugido, la caverna entera desapareció en un estallido de luz. Cuando Asael abrió los ojos, ya no estaba bajo tierra. Se encontraba de pie en la cima del monte Sión, el pergamino en sus manos y el amanecer iluminando su rostro.
Había llegado el momento de llevar la luz al mundo. Asael contempló Jerusalén desde la cima del monte Sión. Las primeras luces del amanecer pintaban de oro las murallas y tejados, pero en su interior, el joven veía algo más allá de lo físico, la batalla espiritual que aún se libraba en los corazones de los hombres. El león sagrado ya no estaba a su lado, pero Asael sentía su presencia dentro de él, rugiendo con cada latido. De repente, un viento poderoso recorrió la montaña, y con él, un murmullo llegó a sus oídos. No era un sonido cualquiera, sino el eco de generaciones pasadas, las voces de David, Asaf y los profetas, todos aquellos que habían cantado la gloria de Dios antes que él. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El pergamino en sus manos vibró y, sin pensarlo, Asael desenrolló sus sagradas escrituras. Las palabras resplandecieron y su boca comenzó a hablar sin esfuerzo, como si el Espíritu mismo guiara su lengua. Escuchad, oh naciones. El Señor es grande y su misericordia eterna. Su voz descendió por las calles de Jerusalén como una trompeta celestial. Los mercaderes se detuvieron, los ancianos alzaron la vista, y hasta los niños sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Algo profundo en sus almas reconocía aquel llamado. Pero entre la multitud, hubo quienes fruncieron el ceño. Sombras ocultas en las esquinas de la ciudad se removieron inquietas. No todos querían que la luz regresara. Desde lo alto de una torre, un par de ojos oscuros lo observaban. Una figura encapuchada, con la insignia del príncipe de la desolación bordada en su manto, apretó los dientes. El heraldo ha despertado, susurró con veneno en su voz. Entonces la oscuridad debe responder. Mientras Asael proclamaba las alabanzas del león sagrado, fuerzas invisibles se reunían en su contra. La última batalla estaba por comenzar. Los cielos sobre Jerusalén comenzaron a oscurecerse. Un viento helado recorrió las calles, y la multitud, que antes escuchaba con asombro, ahora sentía el peso de algo siniestro en el aire. Asael, aún con el pergamino en alto, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde las sombras de los callejones y azoteas, figuras encapuchadas emergieron en silencio. Sus túnicas negras ondeaban como si estuvieran vivas, y sus ojos brillaban con un fulgor carmesí. Eran los vigías de la oscuridad, los siervos más fieles del príncipe de la desolación. Uno de ellos dio un paso al frente y habló con una voz fría y hueca. Has despertado un fuego que debió permanecer extinguido. El mundo ya no pertenece a la luz, muchacho. Ríndete, y quizás te permitamos vivir. Asael sintió la tentación de dudar, pero la voz dentro de él rugió más fuerte. Su misión era clara. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Declaró con poder. El pergamino en sus manos resplandeció como un sol naciente, y su luz estalló como una ola dorada, barriendo las calles. La multitud cayó de rodillas, algunos llorando, otros levantando sus manos en adoración. El sonido de trompetas invisibles resonó en los cielos. Pero los vigías no retrocedieron. En cambio, alzaron sus manos y de las sombras emergió una forma gigantesca. Una criatura de puro vacío, con garras afiladas y un rostro envuelto en llamas oscuras, rugió con furia. El ídolo del silencio. Gritó un anciano, horrorizado. Han invocado el espíritu que consume la voz de los profetas. La criatura abrió su boca y una ráfaga de oscuridad salió disparada hacia Asael. Pero él no tuvo miedo. Porque en su interior, el león sagrado rugió una última vez. Asael alzó su voz y pronunció el salmo más poderoso de todos. Sea exaltado Dios sobre los cielos. Sobre toda la tierra sea tu gloria. La luz divina descendió como una tormenta de fuego. El ídolo del silencio rugió en agonía mientras su cuerpo era consumido por la gloria de Dios. Los vigías gritaron y se desvanecieron como humo barrido por el viento. Y cuando todo terminó, la ciudad estaba en paz. Asael cayó de rodillas, con el pergamino aún brillando entre sus manos. Sabía que la batalla había sido dura, pero también que la guerra aún no terminaba. El león sagrado había vuelto a rugir. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo.
Hemos llegado al final de esta emocionante historia de Asael, donde la oscuridad retrocedió ante el poder de la palabra y el despertar del león sagrado. Sin embargo, como Asael mismo comprendió, la batalla por la luz y la verdad es una jornada continua. Esperamos que este relato haya encendido en tu corazón una chispa de fe y valentía, recordándote que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fuerza divina siempre pueden prevalecer. Si te has sentido inspirado por la determinación de Asael y el poder trascendente de su misión, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias épicas y otros contenidos que exploran temas de fe, esperanza y el poder de creer. Tu apoyo nos permite seguir creando y compartiendo relatos que buscan tocar el alma y elevar el espíritu. Si esta historia te ha impactado y deseas que llegue a más personas, te agradeceríamos enormemente si le dieras un me gusta. Tu like es una luz que nos guía y nos ayuda a alcanzar a aquellos que también podrían encontrar inspiración y fortaleza en este mensaje. Finalmente, como una expresión de nuestra fe compartida, te animamos a dejar un comentario con gloria a Dios. Que este sea un eco de la victoria de la luz sobre la oscuridad y un testimonio de nuestra confianza en lo divino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz y la fuerza del león sagrado te acompañen siempre, y que sigas buscando la luz en cada paso de tu camino.